Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta la iniciación masónica. Restitución de los metales. Se comunica al neófito las palabras, signos y tocamientos, que le permitirán darse a conocer como aprendiz masón, y se le conduce hacia los vigilantes, que lo retejan haciéndolo ejecutar la marcha en un cuadrado largo. Enseguida se le proclama miembro activo de la logia que lo ha recibido, y en lo sucesivo todos los masones del mundo le deberán ayuda y protección. La asamblea aclama al recién iniciado con la batería usual, y se le hace ocupar un sitio frente a los hermanos colocados delante de la columna del norte. La primera pieza de un edificio debía ser la del ángulo noreste. El venerable lo exhorta a merecer, por su asiduidad a los trabajos de la logia y por la práctica de las virtudes masónicas, penetrar más adentro en los misterios de la orden. Hace notar al neófito que en el espacio de pocas horas se le han dado motivos para que reflexione durante toda su vida. El lenguaje alegórico de la francmasonería debe, en efecto, ser meditado con cuidado. Los símbolos generalizan lo que las palabras especifican y permiten expresar ideas generales que representan las leyes inmutables del pensamiento humano. No tienen un valor determinado e invariable, al contrario, son susceptibles de ser mirados bajo múltiples puntos de vista, dando lugar cada vez a interpretaciones análogas pero diferentes. No se podría, pues, exponer todo lo que puede significar un símbolo. En un símbolo no hay jamás otra cosa que lo que se sabe ver en él. El simbolismo es una escritura que es preciso aprender a leer. Es por eso que los símbolos no son letra muerta, puede decir un pensador y un verdadero iniciado. El ceremonial de la recepción termina por donde principió. Se devuelven al iniciado los metales de que se despojó al profano. Ya el falso brillo de las cosas no debe ilusionar al hombre que ha sido intelectual y moralmente purificado. En cuanto a las riquezas, no se trata de despreciarlas, sino más bien de buscarlas, teniendo solo en vista emplearlas en bien de todos. La iniciación al primer grado constituye un ciclo completo. Las purificaciones que enseñan simbólicamente al neófito a desprenderse de los prejuicios y defectos de los profanos a fin de ponerse en condiciones de ver efectivamente la luz. El recién iniciado no podrá retener desde el primer momento los detalles del ritual, acerca de lo cual debe meditar. No completará, pues, su iniciación sino asistiendo a otra, esforzándose en profundizar el sentido del ceremonial a medida que se vaya desarrollando en su presencia, contribuirá con su actitud a hacer más profundo el recogimiento en medio del cual se verifican las iniciaciones.